Imaginemos por un momento al marín más letal de toda la historia militar de Estados Unidos. Un hombre curtido, vamos, en los conflictos más brutales del siglo XX. Sí, alguien que sobrevivió al infierno helado del embalse de Chosin, en Corea. Exacto. Y a las peores carnicerías de la Segunda Guerra Mundial sin que le temblara el pulso. Pero ahora, imaginemos a ese mismo hombre indestructible, apenas unas horas o días después, llorando desconsolado. Totalmente quebrado y vulnerable, claro. Y en la séptica sala de espera de un hospital pediátrico. Todo esto simplemente porque a su hija pequeña le están operando las amígdalas. Es que es una imagen que choca frontalmente con todo lo que la cultura popular enseña sobre el liderazgo, ¿verdad? O sobre la dureza extrema. Totalmente. Podría parecer, no sé, un momento de debilidad incomprensible. Pues fíjate, explorar los materiales que tenemos sobre la mesa para esta inversión de hoy revela que ese derrumbe emocional no es un fallo en su armadura. ¿Ah, no? Para nada. Es, de hecho, el secreto supremo de la fortaleza humana. Esa anécdota ilustra un equilibrio casi imposible. Que es básicamente cómo mantener una calma interior férrea absoluta mientras se permanece radicalmente abierto al caos y, bueno, al dolor del mundo. Eso es, y justamente esa es la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Las notas que estamos revisando se titulan El Palacio y la Menta en Calma. Sí, son una mezcla fascinante, la verdad. Tenemos filosofía estoica, historia militar, psicología deportiva y teoría moderna sobre el liderazgo. Una combinación potente para desmontar esa idea de que la paz interior requiere, digamos, huir a un monasterio remoto o construir una burbuja insonorizada. Claro, como alejarse de los problemas. Vamos a entender la mecánica de cómo opera la mente humana en su nivel más alto de exigencia, y es perfecto para cualquier persona que busque equilibrar su ambición externa con la paz interna. Nos desafía a repensar dónde reside verdaderamente el dominio sobre nuestra propia vida y, curiosamente, para entender esto no hace falta irse a un campo de batalla al principio. Ya. ¿Dónde dirías que es el lugar perfecto para observar este fenómeno en tiempo real? Pues, aunque suene raro, en un campo de golf. En el golf. A ver, vamos a desgranar esto. Sí, el golf es un laboratorio psicológico fascinante. Cuando observamos a los atletas de élite en este deporte, encontramos una máxima universal. Vale. A medida que un jugador alcanza la cima, la mecánica del swing, el equipamiento o las condiciones del viento pasan a ser factores completamente secundarios. O sea que atribuyen su rendimiento casi al 100% al aspecto mental. Exacto. Lo que ocurre físicamente en el campo no es más que una proyección, es decir, un espejo exacto del nivel de ruido o de silencio que hay dentro de la cabeza del jugador antes de golpear la bola. Pues tiene todo el sentido lógico. Un jugador profesional ya tiene la memoria muscular grabada a fuego. Su cuerpo sabe perfectamente cómo ejecutar el movimiento. Y si falla un golpe crucial, rara vez es un error físico. Es porque su atención ha viajado al pasado. Frustrándose por el hoyo anterior, claro. Eso es. O al futuro, preocupándose por el premio en metálico. Fíjate que esta idea de que el verdadero campo de juego es interno nos permite dar un salto de 2000 años atrás en el tiempo. Nos vamos a la antigua Roma. Madre mía, menudo salto. Sí. Sí, para encontrarnos con una carta que el filósofo Séneca le escribe a su suegro. Es una situación súper dramática. El suegro, que se llamaba Paulino, acababa de perder su trabajo. Un trabajo importantísimo, además. Mucho. Era el prefecto de la Anona, el funcionario que controlaba los inmensos graneros de Roma. Era, digamos, el mercado de grano, uno de los cargos de mayor poder de todo el imperio. Y se lo arrebatan por maniobras políticas. Lo habitual ahí sería, pues, dar el pésame o tramar una venganza, ¿no? Claro, lo que haría cualquiera. Pero Séneca hace algo radical. No le da el pésame. Le dice a Paulino que esta destitución es una oportunidad inmejorable. Le aconseja que deje de gastar su energía administrando el grano del imperio y empiece a producir el balance general de su propia vida. Exacto. Séneca entiende que el valor de un ser humano no fluctúa según los cargos públicos que ostenta. Y me gustaría aterrizar esto en la vida moderna. A ver, cuéntame. Hoy no gestionamos los graneros de Roma, obviamente, pero vivimos esclavizados a métricas externas idénticas. Para que nos entendamos, el mercado de grano actual es la obsesión por revisar el correo electrónico sin parar, Totalmente de acuerdo. o revisar las inversiones en bolsa cada 5 minutos, Exacto. o buscar validación en los likes de las redes sociales. Es peligrosamente fácil tener el granero lleno de métricas de éxito externas, mientras el balance interno, la salud mental, está en números rojos.
Y lo fascinante aquí es el mecanismo detrás de esto. Séneca no argumenta que el trabajo público sea inútil. No, claro que no. Lo que expone es que el verdadero dominio no reside en la mecánica externa, sino en la calidad de la atención. Evaluar ese balance general significa preguntarse si estamos reaccionando en piloto automático o decidiendo conscientemente. Entonces, retirarse a trabajar en uno mismo no es aislarse del mundo. Al revés, es la preparación táctica indispensable para poder enfrentarse al mundo sin ser devorado. Vale, pero claro, si ese control interno está en crítico, la respuesta lógica de cualquier persona sería protegerlo a toda costa. Construir un muro. Eso es, construir una fortaleza alrededor de esa paz mental para que nadie la perturbe, encerrarse. Y sin embargo, los autores que estamos revisando advierten que eso es exactamente lo contrario de lo que se debe hacer. Robert Greene, por ejemplo, utiliza una imagen visual muy potente. Compara el mundo y sus dinámicas de poder con el vasto Palacio de Versalles. El de la época de Luis XIV. Ese mismo. El rey Sol diseñó ese palacio obligando a la nobleza a convivir en un espacio cerrado, de interacciones constantes y pasillos interconectados. Y Greene argumenta que la sociedad moderna funciona igual. Para sobrevivir hay que ser permeable. Hay que circular incesantemente de habitación en habitación, mezclarse y estar presente. Según Greene, la idea de construir fortalezas es una ilusión de seguridad. Te aísla de la información. Te deja ciego y sordo, exacto. Y lo que es peor, proyecta la señal de que tienes algo que esconder, y eso te convierte en un blanco fácil. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, pero también, no sé, un poco contradictoria. ¿Por qué lo dices? Pues porque si nos limitamos a circular sin parar por los pasillos de este palacio, no corremos el riesgo de que se convierta en un networking vacío y agotador. Ya. Movido solo por la ambición pura. Exacto, como un relaciones públicas superficial. Es un riesgo real, sin duda. Pero si conectamos esto con el panorama general, entra en juego Simon Sinek. Sinek añade un imperativo moral a todo esto, ¿verdad? Sí, Sinek aclara que la visión de Greene es casi biológica. El ser humano es social por naturaleza. Aislarse es como amputarse un órgano vital. El poder fluye por el contacto. Entonces, ¿el propósito de moverse por los salones no es acumular ventajas tácticas egoístas? No, hay que hacerlo por las personas. Defender a las personas reales, no a las métricas. Es la participación plena en la experiencia humana. Vale, moverse por este palacio de manera abierta suena heroico y estratégico, pero hay una habitación dentro de ese palacio que pone a prueba esta apertura de una forma brutal. Y que exige no solo presencia física, sino una permeabilidad emocional absoluta. Eso nos devuelve directamente a la historia del Marine Chesty Puller, narrada por Ryan Holiday. Hablamos de un hombre de hierro que se derrumbó cuando llevó a su hija a que le operaran las amígdalas. La niña, aterrorizada, se aferraba a él, y al salir de dejarla con los médicos, Puller le dijo a su esposa que eso era peor que la batalla de Peleliu. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo explicamos que el mismo instinto que hace a un hombre impenetrable en la guerra sea el que lo deja totalmente desarmado en la sala de espera de un hospital? Esto plantea una pregunta importante, y, paradójicamente, no hay contradicción. Ryan Holiday concluye que la capacidad para el amor profundo y la capacidad para el dolor profundo son exactamente la misma. Utilizan el mismo canal. Eso es. La verdadera fortaleza de Puller, y la de cualquier buen líder, es su negativa a anestesiarse ante la realidad. La verdadera vulnerabilidad es la máxima expresión de la filosofía del palacio. O sea, dejarse afectar verdaderamente por las personas que encuentras. Exacto. Aceptar que el dolor es parte de la apertura. La paternidad o cualquier liderazgo genuino involucra todas las dimensiones del ser humano. Pero a ver, hay que ser realistas. Estar radicalmente abierto de esa manera conlleva un calor emocional inmenso. El nivel de exposición de Puller quema. Quema muchísimo. Para no quemarse ni evaporarse ante esa intensidad, necesitamos algún tipo de mecanismo de contención, ¿no? Claro. Y aquí entra la parábola bellísima de Anthony de Melo. Un visitante le pregunta a un discípulo por qué necesita un maestro. Me encanta esta parte. La respuesta es pura física. El discípulo dice que si el agua debe ser calentada, necesita un recipiente como intermediario entre el fuego y ella misma. Qué buena imagen. Y esto conecta perfectamente con lo que dice el doctor Ed Thomas sobre el entrenamiento físico. Así es. Él explica que el cuerpo no se desarrolla mediante una exposición aleatoria a la intensidad extrema. Requiere un avance estructurado, variedad y precisión. El método importa.
Totalmente. No todo el esfuerzo descontrolado se traduce en crecimiento. A veces solo produce lesiones. Para que nos entendamos, voy a poner una analogía. Intentar procesar todo el dolor y la belleza del mundo sin una estructura filosófica es como intentar recoger agua de lluvia con las manos desnudas. Se te escapa entre los dedos. Totalmente. Leer y estudiar a estos pensadores es, esencialmente, construirnos un cubo mental de alta resistencia. Esa analogía es perfecta. La sabiduría no pasa directamente de la intuición a la comprensión profunda. Necesita estructura. Ya sea el maestro de la parábola, una rutina de lectura o un método. Y esa estructura es la que permite que la transformación ocurra sin que la persona se desborde, claro. O se agote prematuramente con el famoso síndrome del trabajador quemado. Las voces de estos diversos autores funcionan en conjunto como ese recipiente de sabiduría. Vale, con nuestro recipiente mental listo y resistente para sostener el calor del mundo, surge otra duda. ¿Cómo debemos actuar cuando las circunstancias externas salen mal o nos obligan a detenernos? Pues aquí tenemos a Marco Aurelio, la cumbre del estoicismo. Su filosofía propone una aceptación radical frente a las malas noticias. Pero ojo, no es una resignación pasiva, no. No, para nada. Él sugiere reformular l'Edento, pensar que estaba tejido en el patrón desde el principio. Te dice que lo que pasa sucede para ti, no a ti. Y por otro lado tenemos a la autora Joyce Meyer, que aporta algo súper interesante. Dice que la paciencia no es la capacidad de esperar. Sino cómo actúas mientras estás esperando. Eso es. Pero, claro, luego llega Simon Sinek hablando de la atención del innovador. Dice que los sueños del innovador son más claros que la realidad y que debe confiar en su visión por encima de las críticas. ¿Tienen que desafiar la realidad? Ya, pero un segundo. ¿No existe una contradicción enorme aquí? Invito al debate. A ver. Por un lado, Marco Aurelio pide aceptar la realidad tal como llega, que ya está tejida en el patrón. Pero por otro lado, Sinek insiste en que el innovador debe desafiar la realidad basándose en sus sueños. ¿Cómo se pueden hacer ambas cosas a la vez? Parecen opuestas, sí, pero la diferencia radica en el horizonte temporal. Aurelio no pide conformismo con la mediocridad. Entonces, ¿qué pide? Pide aceptar el momento presente tal cual es sin gastar energía mental en negarlo o quejarte. Si algo ha fracasado hoy, acéptalo sin fricción. Claro, porque quejarte no cambia el pasado. Exacto. Sinek, en cambio, orienta su visión hacia el futuro. Ambos están en el palacio. Uno se mueve con ecuanimidad hacia el presente, que sería la aceptación activa. Y el otro se mueve con claridad hacia lo que podría ser en el futuro. Eso es. Es una coexistencia perfecta. Madre mía, toda esta interacción requiere un esfuerzo brutal. Circular por el Palacio de Versalles, ser vulnerable como Puller, estructurar el crecimiento con el recipiente y mantener esta paciencia activa entre el presente y el futuro. Agota solo de pensarlo. Requiere de un ancla súper sólida. Si no hay un centro quieto, todo este movimiento constante se convierte en ruido puro y ansiedad. Y las fuentes ofrecen una afirmación espiritual que es clave aquí. Mi mente en calma refleja solo paz y santidad. Suena muy místico. Lo parece, pero una mente en calma, en este contexto, no es una mente desconectada o plana. Es una mente que ha atravesado el pleno compromiso emocional y ha retornado a la claridad. Dejando pasar las emociones que nublan el juicio estratégico, imagino. Exactamente. Yo me lo imagino como el ojo de un huracán. Alrededor, en el palacio, hay un caos constante de interacciones, fracasos y exigencias. Vientos de 200 kilómetros por hora. Sí, sí. Pero en el centro geométrico de todo eso hay un espacio donde no se mueve ni una sola hoja. Ese es el núcleo estabilizador. Y esa mente en calma es la que permite entender lo que dice Peter Haggerty. Él afirma que si te enamoras del viaje, estarás enamorado para siempre. Porque quien solo ama el destino final, el puerto seguro, terminará con el corazón roto por los desvíos. Totalmente. Entiende que la dificultad y el dolor están entretejidos en el patrón desde el principio. De hecho, John Maxwell conecta esto con el éxito. Dice que el éxito es conocer tu propósito, crecer al máximo potencial y sembrar semillas para los demás. Lo cual nos lleva de vuelta al principio, a Séneca y su balance general. Exacto. Mantener ese centro quieto es el balance general final. Mantenerse abierto, mantenerse en movimiento y mantenerse en silencio por dentro. Todo al mismo tiempo. Es un equilibrio complejo pero vital. Pues creo que este recorrido es fundamental para cualquier persona de nuestra audiencia que enfrenta el estrés diario. Al final, todos tenemos un mercado de grano,
ya sean nuestras métricas externas, informes o redes sociales, que debemos aprender a soltar. Y todos tenemos un Versalles, nuestro entorno social y laboral, por el que debemos navegar. El verdadero éxito es aplicar esta atención interna directamente en las trincheras del día a día, sin perder la humanidad ni la vulnerabilidad. Y para cerrar, me gustaría dejar un pensamiento final para quien nos escuche. Adelante. Si según la parábola de De Mello y la ciencia del Dr. Thomas, se necesita un recipiente o estructura fuerte para procesar el calor y el caos del mundo sin quemarnos, ¿Sí? ¿qué pasaría si los periodos de estrés extremo, de fracaso humillante y de dolor que constantemente intentamos evitar fueran, en realidad, el único fuego con la temperatura suficiente para forjar ese mismo recipiente de sabiduría en primer lugar? Uf, qué perspectiva. ¿Podría ser que huir del calor sea huir de nuestra única oportunidad de ser inquebrantables? Es una pregunta que le da la vuelta a todo. Lo dejamos ahí en el aire para que cada persona lo reflexione. Nos vemos en la próxima inversión.